buenos días, tardes, noches, según la geografía en que se encuentren o el momento en el que decidan ver este programa. Mi nombre es Raúl Romero y esto es La Comuna, un programa de difusión y comunicación del pensamiento crítico y las luchas populares, un programa de formación política, un programa de abajo y a la izquierda. Este es nuestro programa número 2 y el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Flores. Él es abogado y también es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, una red de comunidades y organizaciones que se oponen al proyecto integral Morelos. Él nos va a contar la resistencia y los argumentos que tienen y las distintas luchas que han dado, sociales, jurídicas, para defender su territorio y defender la vida. Quédense con nosotros, esto es La Comuna. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo van por allá? Hola, pues muy buenas tardes, buenos días. Pues aquí estamos bajo las incertidumbres, ¿no? y la presión que ejercen todas las autoridades federales, estatales y municipales para completar el proyecto integral Morelos, pero pues aquí andamos. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar esta entrevista. A grandes rasgos, ¿cómo explicarías tú qué es el proyecto integral Morelos y por qué las comunidades que se articulan en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se oponen a este proyecto? Y el proyecto integral Morelos es un proyecto energético impulsado por el Estado mexicano, por la Comisión Federal de Electricidad en específico. Este proyecto consta de 4 elementos, los cuales 3 son sumamente problemáticos para diferentes comunidades. Es un gasoducto de 160 kilómetros que recorre 3 estados, la República Mexicana, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este gasoducto está en la zona de peligro del volcán Popocatépetl. Es 2 centrales termoeléctricas de ciclo combinado que van a ser alimentadas con gas natural y con agua para generar alrededor de 110, 140 megawatts hora de electricidad. Esto está ubicado en la comunidad de Huesca, Morelos, es a donde llega el gasoducto, ¿no? Unas torres de alta tensión de 20 kilómetros, de 400 kilovolts, y un acueducto, bueno, 2 acueductos de 12 kilómetros, uno para llevarse el agua, dicen ellos, de una planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla, la cual se descarga en el río Cuautla, y llevarse esa agua para ocuparla en el proceso de funcionamiento de la termoeléctrica, es decir, hervir el agua y después enfriar las calderas, para eso van a ocupar el agua, hierven el agua y entonces, bueno, comienza a generarse el vapor y eso mueve las turbinas, y también se mueven las turbinas por medio del gas natural, igual por las altas temperaturas, y después de haber hervido esa agua y de tener esas altas temperaturas requieren volver a estado líquido el vapor, ¿no? Y también enfriar un tanto las torres, las turbinas, y entonces es por eso que ocupan también agua de enfriamiento para este funcionamiento de la electricidad. Y bueno, en ese sentido de estos 4 elementos, sobre el gasoducto, que se empezó, el gasoducto ya tiene más de 22 años de estarse planteando en la zona, desde 1998. Empresas como la francesa Saint-Gobain, una empresa transnacional que se dedica a los parabrisas, ¿no? La fabricación de parabrisas para automóviles y todo vidrio automovilístico. Esta empresa ya estaba pidiendo que llegara el gas natural a Morelos por medio de gasoductos, porque pues su proceso de fabricación requiere de mucho calor, de mucho gas, y entonces eso abarataría sus costos. Desde el 98 lo buscó así, sin embargo hubo un primer proyecto que pues no se concretó. Hubo pues una resistencia de varios pueblos de 2002 a 2006, y después ya lo retoma la Comisión Federal de Electricidad, este gasoducto, ya de una manera más amplia.
de 30 pulgadas de diámetro, 260 kilómetros. Y esto principalmente con el fin de hacer llegar gas natural a los parques industriales en Morelos, pero este gasoducto pues pasa por la zona de peligro del volcán Popocatépetl, lo cual corta las rutas de evacuación en caso de contingencia volcánica. El volcán Popocatépetl es uno de los 5 volcanes más peligrosos del mundo por su grado de actividad y volumen, ¿no? Es decir, es un volcán muy grande y la actividad es diaria, desde fumarolas, de repente erupciones, sismos vulcanotectónicos, ¿no? Es decir, todo este tipo de actividades genera el volcán y pues es el más monitoreado en México. Y hay todo un programa pues de contingencia, ¿no? De desalojo de las comunidades en caso de que el volcán tenga una actividad más grande. Científicamente no hay una certidumbre de cuándo el volcán va a hacer erupción, puede hacer erupción el día de mañana, en 5 años o en 500 años, pero el riesgo existe, la peligrosidad existe, ¿no? Entonces, por eso hay una prevención de desastres en ese sentido, y poner un gasoducto en la zona generaría un potencial desastre mayor, ¿no? Porque entonces, dicen las comunidades, nos quedamos encerradas o entre la explosión del volcán o la explosión del gasoducto. Dicen, podríamos tratar de escaparnos del volcán, pero del gasoducto ya no nos vamos a poder escapar, ¿no? Entonces estaríamos entre fuego y fuego. Obviamente porque pensamos hay una interacción, ¿no? O sea, como está en la zona de peligro, la zona de influencia del volcán, pues al tener ya esta actividad del volcán, va a interactuar con el territorio, con la tierra donde tiene esa influencia, puede romper el gasoducto, se puede haber fugas, las fugas y las explosiones de los gasoductos duran a veces días, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pasar en toda esa zona de esa manera? Además de, a veces, la cercanía con poblaciones y sobre todo también porque lo que busca el gasoducto es una industrialización de la región. Entonces, estaría redefiniendo, ¿no? Rediseñando, rehusando bueno, el uso del territorio ya sería diferente, ya no sería para el uso agrícola como actualmente es en su mayoría, sino que ya se estaría buscando para uso industrial. Esos problemas ya lo estamos viviendo cerca de Huesca, ya lo estamos viendo en Zacatepec, Puebla, es decir, es un gasoducto para potenciar la actividad industrial en toda la región, y esto implica también pues un uso del agua, una contaminación de los ríos, como ha pasado en Santa María Zacatepec en Puebla, que ahora se está luchando también para que no se contamine el río Metlapanapa, derivado de esta industrialización que existe y que se quiere potenciar con el funcionamiento del gasoducto, ¿no? La termoeléctrica, pues son 2 termoeléctricas proyectadas, solamente está construida una, y bueno, pues las afectaciones al medio ambiente, ¿no? Porque se dice que como usa gas natural, es una energía limpia, pero el gas natural no es una energía limpia, ¿no? También es un hidrocarburo que muchas veces es extraído por técnicas pues más salvajes, como es el fracking, ¿no? Y pues es todo un impulso del mercado de gas natural desde Estados Unidos hacia México, ¿no? Que mucho de ese gas es producido mediante el fracking o es extraído mediante el fracking. Lo que se está buscando hacer con estos proyectos. Realmente, como te decía, como el gasoducto era el proyecto inicial, ponen una termoeléctrica para que sea el principal consumidor de gas natural. Y este modelo de termoeléctrica gasoducto ya ha sido implementado en España en años anteriores y también ha costado pues economía de la población española, ¿no? Porque hay que seguir pagando el peaje de gas natural y bueno, pues es absurdo que tengamos que gastar tantos recursos naturales o bienes naturales para producir una electricidad que no necesita el país, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, la termoeléctrica se plantea como una energía limpia, pero no lo es así porque pues emite óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ¿no? Se habla de que como no emite tanto dióxido de carbono, por eso es limpia, pero estos otros compuestos que emite al aire, pues también se afectan a la respiración, a la salud de la población, generan enfermedades respiratorias, o es que está a 300 metros de la termoeléctrica, pero bueno, también estas emisiones principalmente les van a afectar a ellos, porque además ellos están en un territorio en joya, ¿no? Huesca está en medio de barrancas, entonces ellos están en un territorio en joya y ahí se va a acumular
todos estos gases, pero también van a viajar y eso va a afectar a más población. Y estos óxidos de nitrógeno y de azufre se ha comprobado, hay estudios, de que generan lluvia ácida, ¿no? Entonces eso también va a afectar ecológicamente a la zona. Pero también, pues, que la termoeléctrica está a 300 metros de Huesca, les genera otro tipo de inconvenientes, ¿no? Como ese ruido que se genera de las turbinas, el aire contaminado que te he mencionado, ¿no? Afecta también a los animales. Huesca, gran parte es agrícola, pero también se dedican al ganado, a la producción de quesos, pues a la cría de ganado, y los animales, al escuchar este ruido, empiezan a tener un deterioro en su vida, en la producción de leche, ¿no? En sí, en su calidad de vida, al igual que el ser humano, ¿no? Ahorita que ha habido pruebas, los perros han estado ladrando toda la noche porque les afecta mucho, eso también les afecta a todos los animales, ¿no? Los pájaros emigran, etcétera, etcétera. Y la contaminación del agua que también se ha estado dando un tanto en este sentido. Ese siempre ha sido un debate o una situación que dónde se va a descargar el agua que dicen de ellos de purga, de la termoeléctrica, es decir, bueno, pues ya ocupé una cantidad de agua para hacerla vapor y ocupé otra cantidad de agua para enfriar de manera rápida las turbinas. eh, y entonces, para enfriarla de manera rápida, pues utilizan otros compuestos como el gas cloro, ¿no? Y entonces ya empieza a hacer otro tipo la composición del agua. Y bueno, pues el agua evaporada, al volverse otra vez líquido, no precisamente sigue siendo H2O, ¿no? Sino que ya le falta oxígeno a esa agua, ya no es un agua normal, dicen los campesinos, es agua muerta. Y además con químicos, se ha reportado que sale el agua amarilla, que sale el agua roja, ¿no? De las pruebas que se han hecho. Y bueno, esta agua se ha tirado una parte ahí en Huesca, pero también se pretende tirar en el río Cuautla. Y de ahí nos vamos a la otra afectación que tiene el Proyecto Integral Morelos, que es para los ejidos del municipio de Ayala, que pues Ayala es la cuna del agrarismo en México, es donde nació y murió Emiliano Zapata, ¿no? En Anenecuilco nació, en Chinameca fue asesinado, y toda esa zona es zona zapatista, ¿no? O sea, todos, la gran mayoría de los abuelos, los bisabuelos, ¿no? Los tíos, pues fueron zapatistas, ¿no? Tanto generales como etcétera, etcétera. Y entonces estos ejidos, allá es considerado como el huerto de Morelos, ¿no? Porque hay una gran producción agrícola, producen mucha caña de azúcar que requiere mucha agua. En los ejidos de arriba incluso se produce arroz, ¿no? Se conoce en México a los arroceros de Cuautla, era un equipo de fútbol porque pues, era la identidad de la zona, ¿no? También se produce maíz, se produce elote, se produce jote, es una zona muy productiva, ¿no? Y que desde el siglo XX a inicios, ¿no? Después de terminar la Revolución Mexicana o de ser interrumpida, de los años 1920 a 1925, 1930, se les dotó a a todos estos pueblos de tierras y aguas, ¿no? Y cuando se habla de que se les dota de tierras y aguas, es que se les da la propiedad de las tierras y de las aguas del río Cuautla, ¿no? En ese entonces tenían 14,000 litros por segundo todos los ejidos que venían del río Cuautla, y actualmente nada más disfrutan de 2,000, 2,800 litros por segundo en época de lluvias. Incluyen el agua que se descarga de la planta tratadora de Cuautla, ¿no? Porque mucha del agua que ellos han perdido es porque la ha extraído la ciudad de Cuautla, pues para consumo humano, para las fábricas, incluso la Coca-Cola que está sentada en Cuautla, ¿no? Entonces, todo eso ha devenido en un déficit del agua para los ejidos, y entonces como una forma de mitigar déficit de agua, pues se les proporciona agua sucia o agua tratada, ¿no? Y es lo curioso también que parte de esta agua que se está peleando, pues sí, es agua medio sucia, ¿no? Que se está ocupando, pero que es la crisis hídrica que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, esos son los problemas, los pueblos, los sujetos que están inmiscuidos en el proyecto Integral Morelos, ¿no? Y que luchan contra intereses transnacionales y geopolíticos, pues mundiales, dentro de todo un plan pues mesoamericano o americano o mundial, ¿no? De ocupar toda esta zona en corredores industriales.
Juan Carlos, si te parece, vamos a una pausa y regresamos para la segunda parte del programa. Sí, muchas gracias. Estamos con Juan Carlos Flores, abogado, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Juan Carlos nos está platicando lo que significa el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto energético destinado a administrar energía a la zona industrial de estos estados, pero que también es parte de un gran megaproyecto que está en todo Mesoamérica, como bien decía Juan Carlos, y que es parte también de todo un proyecto de conexión de Norteamérica y sin duda alguna de todo un proyecto global del capitalismo, de despojo territorial y de acumulación por desposesión, como le suelen llamar algunos académicos. Ya también Juan Carlos nos ha estado explicando acá quiénes son los sujetos, los actores, los pueblos que resisten y cuáles son sus principales argumentos. Nos decía Juan Carlos en esta primera parte del programa que el proyecto Integral Morelos es un proyecto viejo que han impulsado gobiernos del PRI, gobiernos del PAN y ahora un gobierno que se decía diferente, el gobierno de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento incluso de la nacionalización o de recuperar el papel del Estado en el tema de la industria eléctrica. Ese ha sido uno de los principales argumentos. Los compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, han desplegado una cantidad de resistencias de todo tipo y por todos lados, en las calles, con plantones, con movilizaciones, con tomas, con consultas realmente impulsadas por ellos y también desde el aspecto legal. Y en esa resistencia legal, Juan Carlos, que además ha vivido también la represión, no solo directamente Juan Carlos, sino también los pueblos, Juan Carlos tiene un gran conocimiento. Juan Carlos, en el área legal, ¿cómo ha sido la resistencia que han dado ustedes para enfrentar el megaproyecto? Pues mira, han sido diversas etapas de defensa legal desde el año 2012, ¿no? Cuando empieza el Integral Morelos, y que habían sido infructíferas, ¿no? Porque incluso había otro tipo de ley de amparo que no reconocía el interés legítimo de las personas y las comunidades de manera muy expresa, ¿no? A defender sus derechos ambientales, ¿no? Mucho menos sus derechos indígenas. Sin embargo, hasta 2013, o sea, es decir, un año después, simplemente empiezan pues, a tener mayor peso y fuerza esta herramienta legal, ¿no? Con un amparo justamente del ejido de Anenecuilco, de donde nació Emiliano Zapata, ¿no? Promovido por su nieto, bueno, por el ejido, ¿no? Pero pues ayudado por el nieto, donde se ordena la suspensión del acueducto y donde se ordena también que no se pueden llevar el agua del ejido. Sin embargo, pues la CFE se dedica a comprar la conciencia de los comisariados de este ejido, y bueno, empiezan a instalarse plantones desde 2015-2016 en cuanto al acueducto, ¿no? En cuanto al gasoducto, pues se venían interponiendo diversos amparos, y algo muy importante es la diferencia que tenemos en México sobre los derechos reconocidos a los ejidos, ¿no? A los sujetos agrarios, que cada vez han sido más mermados, ¿no? Y los derechos que se les reconoce a los pueblos indígenas. Actualmente existen 20 amparos vigentes contra el proyecto Integral Morelos, de los cuales 11 tienen suspensiones para que el proyecto no pueda funcionar. Pero de esas 11 suspensiones, 10 son de amparos agrarios, ¿no? Son suspensiones de plano que protegen derechos de los ejidos, porque en la ley de amparo está expresamente reconocido en el artículo 126 que cuando se encuentre en riesgo la posesión, propiedad o disfrute de las aguas, las tierras, los montes de los ejidos,
la suspensión procederá de oficio y de plano, ¿no? Entonces, hay una suspensión que tiene el ejido de Amilcingo, de donde es originario nuestro compañero Samir Flores, que fue asesinado el 20 de febrero de 2019. Tiene una suspensión para que no funcione el gasoducto en su territorio y por lo tanto no pueda funcionar a nivel general, porque si no funciona en una parte del gasoducto, pues ni modo que salte el gas, ¿verdad? Entonces, esta suspensión se da justamente porque invade las tierras del ejido sin consentimiento pues de la asamblea, ¿no? Del mismo modo, hay otras 9 suspensiones de plano para que no se lleven el agua que disfrutan los ejidos para el riego de sus cultivos, porque es de su propiedad, como lo veníamos mencionando, ¿no? Desde 1922, 1923 se les dotó de tierras y aguas a estos ejidos, por ejemplo, al ejido de Villa de Ayala, que en un momento fue capital de Morelos, ¿no? Por su importancia política, histórica, ¿no? También que tiene este municipio, ¿no? Por el zapatismo. Entonces, el ejido de Villa de Ayala se le otorgaron 1,400 hectáreas y 1,400 litros de agua por segundo, ¿no? Al ejido de Tenextepango, 1,158, y así nos vamos al resto de los ejidos. Y si hablamos que actualmente Río Cuautla tiene 2,000 litros por segundo con todo y el agua que se vierte de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla, ¿no? La PETAR, que se le llama, pues entonces no alcanza el agua para los 32 ejidos que se encuentran organizados en una asociación civil que se llama Surco, que es la que tiene la concesión del agua. Son también de los cambios que se generan en pues en la legislación mexicana, donde antes se le reconocía que el agua era propiedad de quien la tenía, ¿no? Y en este caso de los sujetos agrarios. Y actualmente se dice, bueno, no es tu propiedad, la propiedad es de la nación. Yo te voy a dar una concesión para que disfrutes de ese bien que es de la nación, ¿no? Y entonces se empiezan a despojar de esa manera, empiezan a cambiar las figuras sobre los derechos del agua de los ejidos. Sin embargo, sus derechos siguen vigentes, ¿no? En estos sentidos. Y al estar asociados de todas maneras a una asociación de usuarios de Río Cuautla, ellos siguen disfrutando de sus aguas, las siguen ocupando y no han renunciado a ellas, ¿no? Sin embargo, para el caso de los derechos indígenas de los pueblos, desde la consulta que realizó López Obrador el 23 y 24 de febrero, desde que la anunció el 10 de febrero de 2019, era una consulta express, ¿no? Porque solamente daba 13 días, ¿no? 12, 13 días para que entonces se le informara a la población sobre las afectaciones del proyecto Integral Morelos, y su consulta decía, bueno, pues ya que hay oposición a este proyecto, López Obrador en 2014, como antecedente, se declaró, se comprometió a estar contra el proyecto Integral Morelos en Yecapistla, donde está la termoeléctrica de Huesca, en Anenecuilco también se comprometió, en Tepoztlán, en Morelos también se comprometió, y decía que pues no queríamos, incluyéndose, dice, no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, ni tampoco queremos las minas, ¿no? Es como poner un basurero en Jerusalén, poner una termoeléctrica en la tierra de Zapata, ¿no? ¿Qué les pasa? Están locos estos, ¿no? Hablaba de los políticos, y ya llegando al poder, pues él también se volvió loco, ¿no? Y empezó a impulsar el proyecto, y entonces anuncia esta consulta, y 10 pueblos indígenas de los 3 estados nos amparamos contra la consulta, nos desechan los amparos, después ganamos las quejas y aceptan los amparos, etcétera, etcétera. Pero a la fecha no nos otorgan suspensiones por las violaciones a los derechos indígenas de autodeterminación de los pueblos, de pasar un megaproyecto sin consultarlos previamente. Hay incluso otro amparo en Atlisco que se interpuso desde 2014 de 4 comunidades indígenas, que se ganó su derecho a la consulta indígena. Ya en 2019 fue una sentencia definitiva, estamos hablando de 5 años, ¿no? Y que como al inicio todavía no estaba el gasoducto construido en sus territorios, pero como les negaron la suspensión
de la construcción, por esto que te estoy comentando, que los derechos indígenas no están debidamente protegidos en México, no se les reconoce eso para que se defienda su derecho a la autodeterminación y al territorio, como sí se les reconoce su protección al ejido, ¿no? Entonces permiten que el gasoducto se concluya y después dicen, bueno, sí tenían razón, los debimos haber consultado, ordenan que se haga una consulta, pero ahora la Secretaría de Energía en México, al querer hacer la consulta, dice, los vamos a consultar, pero ya no sobre el gasoducto, porque el gasoducto ya está instalado. Ya nada más los vamos a consultar sobre qué medidas de mitigación de riesgo quieren y díganos su carta a los Reyes Magos, les decimos, ¿no? Un plan de gestión de obras sociales. Ustedes me pueden pedir las obras que quieran, ya yo les diré si se las puedo dar o no, pero en eso va a conseguir la consulta, ¿no? Y que me digan qué obras quieren. Entonces nosotros argumentamos que eso no podía ser así, ¿no? Que lo que se tiene que hacer es respetar el derecho de autodeterminación del pueblo y si el pueblo dice que se retire el gasoducto de su territorio, pues se retira, ¿no? Estamos hablando que lo que luego le llaman la licencia social, ¿no? Que pues no está como muy instaurado, pero es una idea que se ha impulsado a nivel mundial de la licencia social para la instalación de los megaproyectos. En los pueblos se les llama permiso, ¿no? No tiene permiso el pueblo. Y entonces estamos hablando que ningún tipo de proyecto de infraestructura que modifique el territorio puede autorizarse, ¿no? Ni comenzarse a construir sin que primero pase por un permiso del pueblo, porque los proyectos llegan desde nivel federal y el último que se viene enterando es el pueblo al cual van a afectar, al cual van a explotar y los permisos, todos los procesos tienen que empezar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por eso vienen las demandas, ¿no? Por eso vienen todos los conflictos, incluso una de las empresas que está inmiscuida en todo esto es Abengoa, una empresa española que justamente cayó en quiebra por toda la especulación, considero yo, de megaproyectos a los cuales ella se había comprometido a construir y no podía construir todos porque pues, había afectaciones en ese sentido y las comunidades no se dejaban y entonces empezaba a mentir sobre sus activos y pasivos, etcétera. Y bueno, pues es este modelo de desarrollo extractivista el cual se está combatiendo en unas condiciones legales desiguales, discriminatorias para los pueblos indígenas, donde no se castiga en lo absoluto a las empresas ni a los fondos que vienen de estados. Por ejemplo, el gasoducto fue financiado con fondos del Estado español. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española son fondos públicos de España, ¿no? Que en sus lineamientos señalan que no se pueden utilizar esos fondos para violar derechos humanos en la instalación de los proyectos de infraestructura. Nosotros lo denunciamos ante esta instancia y nos dijeron que no tenían los mecanismos para cuando eso sucediera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un completo pues situación de arbitraria, ¿no? La que estamos viviendo en toda América y en muchas partes del mundo con este modelo capitalista salvaje, ¿no? De seguir no solamente acumulando capital a través de una desposesión así, sino destruyendo, ¿no? No nada más te desposeen, sino te destruyen la vida, te destruyen el planeta y con eso, pues la vida de los pueblos, ¿no? Estamos hablando de la extinción de los pueblos indígenas en México si este modelo extractivo de megaproyectos continúa, ¿no? Juan Carlos, dices bien, se trata de un modelo global que proyecto de muerte, dicen los zapatistas, ¿no? Un proyecto de muerte que se va componiendo de pequeños proyectos en distintos lugares de México y del mundo. Ya ahora, hace unos días nos estaban contando las compañeras de los pueblos Sami en Noruega o los compañeros en Italia o en el Estado español de los distintos megaproyectos que también viven allá, muchos muy parecidos, algunos de gasoductos, otros de eólicas, otros de extracción de petróleo, trenes turísticos, en fin, un reordenamiento territorial global prácticamente, ¿no? Para cerrar, para ir culminando, hace 2 años el Estado arrebató la vida de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Y digo el Estado por la responsabilidad que tienen directo ellos sobre el asesinato de un defensor del territorio, de un periodista, de uno de los voceros principales de la resistencia identificado.
No era la primera vez que violentaban o reprimían al movimiento, sin embargo sí fue un momento paradigmático para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Pueblos y Tlaxcala. Hoy, a 2 años del asesinato de Samir Flores y en este contexto de violencia contra los y las defensores del territorio, ¿cuál es el reto del Frente de los Pueblos? ¿Cuál es el llamado que le hacen a los pueblos de México y del mundo? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cuál es la siguiente etapa para ustedes en este momento? Mira, una cuestión que fue construyendo Samir en todo este proceso es que, bueno, si nuestras autoridades nos van a traicionar, si no van a tomar en cuenta la decisión de los pueblos, ¿no? Entonces vamos a luchar por nuestra autonomía, por nuestra autodeterminación, ¿no? Entonces empezó a impulsar la autodeterminación, el autogobierno en Amilcingo, se recuperó la elección de autoridades por usos y costumbres, y con ello no nada más la forma de elegir un gobierno, sino la forma en que un gobierno funcione, ¿no? A través de acuerdos de asamblea, ¿no? Donde la autoridad representa los acuerdos del pueblo, representa los acuerdos de la asamblea, y no es quien representa las supuestas ideas del pueblo, ¿no? Cuando se dice, bueno, pues entonces, ya que me elegiste como gobierno, yo voy a decir que es desarrollo, yo voy a decir que está bien, que está mal, que está bien para ti y que no está bien para ti, y voy a decirte que quitarte tu tierra para emplearte en una industria es lo mejor para ti, ¿no? Entonces, es ese cambio el que se hace en las comunidades, y que también es importante la comunicación en esos sentidos, ¿no? Y por eso también fue la radio comunitaria. Continuando con este proceso de construir justicia, ¿no? Porque entonces empezamos a vivir una situación de despojo donde al ser tan grande el avasallamiento, ¿no? Del Estado y del capital sobre un pequeño pueblo, sobre muchos pueblos en cada momento, ¿no? Pues entonces tienes que ver la manera en cómo defenderte y construir tu justicia alternativa, ¿no? Y entonces una fue así. Ahora que asesinan a Samir, evidentemente queremos que se castigue a los responsables, que se sepa quiénes son los responsables del asesinato de Samir. Esto el Estado lo está obstruyendo, lo está ocultando, está cayendo en completas omisiones y dilaciones en las investigaciones del proceso. El gobierno del Estado de Morelos ha dicho, no, pues el fiscal ya sabe quién mató a Samir, pero no lo dice por miedo, ¿no? Entonces nos está hablando de sujetos de gran poder que les da miedo al mismo fiscal. El fiscal está siendo investigado por la Fiscalía de la República por vinculaciones con el narcotráfico. Entonces, ¿qué credibilidad podemos tener en esas autoridades, ¿no? En el contexto de que asesinan a Samir, cuando 10 días antes López Obrador nos llama que somos unos conservadores ultrarradicales de izquierda, nos insulta y luego hasta insinúa que nosotros mismos pudimos haber asesinado a nuestro compañero, ¿no? Con todos estos discursos que ellos montan sobre el asunto, ¿no? Entonces, nuestro camino, nuestro reto es construir la justicia a partir de los pueblos, ¿no? Y nosotros pensamos que no debemos de bajar la demanda y la guardia en la exigencia de castigo a los responsables y que se sepa quiénes son los asesinos, tanto intelectuales como materiales de Samir, pero también la justicia sobre Samir se construye en el día a día, en la construcción de autonomía, en la construcción de alternativas y en la lucha por la vida contra los megaproyectos, ¿no? Nosotros pensamos que vamos porque a Samir ya no nos lo van a devolver vivo, ¿no? Pero lo podemos mantener vivo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en la memoria, ¿no? Honrado, pues continuando con el camino que todos llevábamos juntos, ¿no? No decimos que el camino que llevaba Samir, porque era un camino en que todos íbamos juntos, ¿no? Su asesinato fue un asesinato para todos nosotros, ¿no? Es acabar con parte de nuestro tronco de nuestro árbol, ¿no? De nuestro árbol de la resistencia, de autonomía y no dejar morir este árbol, sino buscar crecerlo más, de tejer más, de enramar más. Es como consideramos que debe ser este,
que por ahí es el camino de la justicia para Samir, ¿no? Y cancelar no solamente este megaproyecto, sino los demás megaproyectos que existen en México, cambiar este estado, ¿no? Por otra forma de organizarnos, ¿no? Donde lo primero, lo fundamental, lo soberano, ¿no? Sea la autodeterminación de los pueblos. Todos los estados dicen que la soberanía reside en el pueblo, pero se queda el pueblo como un fantasma, ¿no? No, hay pueblos, ¿no? Cada pueblo entonces debe tener su soberanía territorial. Nadie puede estar por encima de las decisiones del territorio de Amilcingo más que Amilcingo mismo, ¿no? Ni el gobierno federal, ni ninguna transnacional, ni ningún organismo internacional sobre ese sentido, ¿no? Todo respetando nuestros derechos humanos, claro que sí, pero principio, los soberanos sobre un territorio es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Sobre esas luchas nosotros pensamos que debemos seguir avanzando para conseguir la justicia para Samir, ¿no? Que esa justicia la construimos nosotros, continuando con la construcción de un mundo diferente y luchando contra este Estado y gobierno y capitalismo de muerte. Juan Carlos, muchas gracias. Desde la comuna nosotros también nos sumamos a la exigencia de la justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, y también nos sumamos a la exigencia del derecho a la libre autodeterminación del pueblo de Amilcingo y de todos los pueblos de la región que se oponen a este megaproyecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuenten con la comuna para cualquier otro proyecto de difusión, de comunicación que ustedes crean importante. Este es un proyecto al servicio de las luchas populares, del pensamiento crítico, y ojalá podamos tenerte más adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias a ti, Raúl, y a la comuna. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue La Comuna número 2. Nos acompañó Juan Carlos Flores, abogado e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Este programa también forma parte de la campaña que ha lanzado la Red Universidad Anticapitalista, defender a los y las defensoras del territorio de la vida. Eso es La Comuna. Nos estamos viendo.